daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Hoy queremos hablar del continente de los centros escolares en retiro. Otras veces hemos hablado de las maestras y algún maestro. Algún día hablaremos también de los métodos educativos que se usan en el distrito de Retiro. Supongo que algún día también encontraremos tiempo para preguntarnos cuántas plazas escolares públicas debería haber en el distrito de Retiro. Ahora, hoy, mañana, ¿cuántas debería haber? O si queréis mejor, si gobernáramos nosotros, ¿cuántas pondríamos? Lo tenemos configurado. Ya, pero sí, pero podemos hablar. Y no perder el tiempo en el novio de no sé quién. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de arquitectura escolar. Le hemos pedido a Alberto Tellería que nos cuente de las muchas cosas que él sabe, algunas, no todas, porque somos humanos y tenemos un límite, sobre arquitectura escolar. La lista, esta actividad la incluimos en Ascenderas en lo que queremos llamar los martes, que hoy es miércoles, los miércoles culturales de Ascenderas. La realidad es que esta charla había que haberla hecho en el Centro Sociocultural Clara Campoamor, pero han dicho que tiene una avería grave eléctrica. Ya llevan 12 días con la avería grave eléctrica, los enchufes dan calambre, por tanto pensamos que para 2027 o así tal vez esté arreglado, y por tanto nos han suspendido la actividad allí y nos hemos venido aquí y nos hemos metido. Bueno, queremos mantener una actividad aquí en este centro social, la Asociación Cultural Clara Ascenderas, una vez al mes, y hoy queremos hablar de arquitectura escolar. Alberto Tellería es arquitecto y vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. No es la primera vez que viene con nosotros, se lo agradecemos una vez más. Y le hemos pedido que nos hable de algunos colegios que tenemos en el distrito y de algunos que no tenemos, si él puede y tiene tiempo y ganas. Por ejemplo, de las escuelas Alfonso XIII, 1903, cuando se inaugura. Luego, durante la República, se llamaron escuelas Montesino, acabado no en ese, porque casi todo lo confunden, no sé por qué, es Montesino. En el boletín oficial del Estado en algún momento aparecía Montesinos, y creo que de ahí viene el error que cometemos casi todos. Pero es Pablo Montesino, un pedagogo muy interesante, pero es Montesino. Y que después de la Guerra Civil pues, se pasó a llamar Escuelas Alfonso XIII, de Escuela Montesino se pasó a llamar CEI San Isidoro, como ahora lo conocemos, incluido su refugio antiaéreo, que a lo mejor nos cuenta algo Alberto. También le hemos pedido que nos hable un poco del CEI José Calvo Sotelo, que en su origen se llamó Grupo Escolar 14 de Abril, del CEI Francisco de Quevedo, que fue la casa de Juan Lorey, Juan Luján, como queráis llamarlo, cada una. De las escuelas Aguirre tenemos las nuevas y las viejas. Las viejas están fuera del distrito, las nuevas están dentro. Las viejas tenían un método educativo muy interesante, que merece la pena leerlo a trozos, pero entero. Las nuevas pues tienen otro método educativo que algún día convendría que habláramos también un poquito. Bueno, tenemos ahí, que me mandó Gorka el otro día, un artículo, creo que del ABC, de la inauguración del CEI Escuelas Aguirre en 1967. Podemos hablar también del IES Isabel la Católica, lo que en su momento fue el Instituto de Escuela La Sección Retiro, una arquitectura muy interesante que tal vez nos pueda contar algo. O del Colegio Virgen de Atocha, que empezó a funcionar en el año 63, pero lo inauguraron en el 70. Parece que estaban esperando a que viniera el del bigote a inaugurarlo, pero nunca llegó, y entonces fueron al Pardo a llevar una placa y tal y cual. Lo tenéis todo en el nodo, si queréis verlo, alguno. Y bueno, se cumplieron los 50 años hace 2 años, pero por lo bajini, gobernándonos nuestra alcaldesa Carmena. Se cumplieron en este año. No, en el 22. Se cumplían los 50 años en el 22. Sí, como muchos, sí. Y gobernaba en aquel momento el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, ahora Madrid, con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. No sé si es que no se enteraron, no quisieron enterarse,
no sé si aquí no nos enteramos nadie, no quisimos enterarnos. La cuestión es que en el 21 o así firmaron por lo bajini. Pero patrimonio, firmó patrimonio. Sí, patrimonio. Pero en el patronato está el Ayuntamiento de Madrid y la señora Carmena como alcaldesa tenía una butaca. Sí, ¿vale? Bueno, ahí está el contrato, si queréis leerlo, lamentable. El Colegio Santa María de Pilar, sí, adelantaron el contrato, lo adelantaron. Tenía que acabar en el 22 y en el 21 lo firmaron, concediendo 30 o 40 años más, con el argumento de que había que ampliar la oferta escolar a los más pequeños, cosa que ya llevaban haciendo años, y además había que amortizar la adaptación que hacían para el acceso, la accesibilidad. Que no todas rampas que no han hecho todavía. Con esos dos argumentos, pues se sacaron un nuevo contrato, porque no era ampliación, ni era prórroga, ni era renovación, que es absolutamente ilegal. Cualquier abogado lo puede decir que eso es ilegal. En zona verde, etc. Podríamos hablar también del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Podríamos hablar del Colegio Arcángel, toda una institución en nuestro distrito, que merece la pena no olvidar lo que han hecho y lo que ha cambiado y lo que podría ser. Podríamos hablar de la Escuela Arte 10 y toda su historia y la labor de formación profesional que han hecho. Podríamos hablar del IES Pacífico, que casi nadie conoce, ni los propios alumnos que están allí conocen. Le pregunta al IES Pacífico a la gente y no saben, está ahí escondido detrás del espacio de igualdad o viceversa, y nadie conoce ni al uno ni a la otra. Podríamos hablar de algunas escuelas que ya no existen, las escuelas laicas de Acción Republicana del Pacífico, que estaban en la esquina de Menéndez Pelayo con Valderribas, justo enfrente del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Podríamos hablar del Colegio La Acacia, que estaba en la esquina de Ciudad de Barcelona con la M30. Ahí estaba, y que lo llevaba el padre, el sacerdote Emiliano Franco, que muere fusilado en Paracuellos de Jarama. Un personaje y toda una leyenda que también merecería la pena no olvidar. Podríamos hablar del Centro Privado Juventud, que estaba ahí en la esquina, justo ahí, cruzando la calle, y que fue cerrado en 1989. Bueno, tenemos una larga historia de los colegios en el Isidro Retiro, tenemos una larga historia de las maestras y maestros del Colegio de Retiro, tenemos mucho que hablar del método pedagógico que han utilizado antes de la República, durante la República, después de la República, hoy en día, y que probablemente utilizarán mañana, el año que viene y el siglo próximo, si seguimos así. Incluso de las escuelas Aguirre, Lucas Aguirre Suárez, que fue el que puso el dinero y el terreno y construyó el colegio, decía: los señores maestros y maestras que se valgan de medios suaves para instrucción, de modo que sean apreciados y no temidos por sus discípulos. En la escuela no se castigarán. Si hubiera alguna discípula de genio díscolo, la maestra empleará los medios que dicta la prudencia para corregirla, pero nunca con castigos ni represión. Estas eran las escuelas Aguirre, que hoy es la Casa Árabe, y que merece la pena leer el proyecto educativo que tenían, que bueno, comparado con el de hoy, yo creo que tenemos mucho que aprender. Bueno, antes de darle ya la palabra definitivamente a Alberto, recordaros que el martes que viene tenemos aquí otra conferencia sobre las mujeres en el cementerio civil, y que en abril tenemos anunciado una conferencia, se cumplen 150 años del nacimiento de Antonio Palacios, el arquitecto, y vendrá Luis María González, que fue el que coordinó Andén Cero durante muchos años hasta su jubilación, y el arquitecto Álvaro Gómez López, a hablarnos de Antonio Palacios y el metro en el distrito de Argentina. Bueno, yo creo que el rollo es suficiente. Si alguno queréis preguntar algo sobre la escuela de San Ramón, del Colegio San Ramón. Es la CACE, perdón. Esa es la CACE. Lo que pasa es que lo dirigía San Ramón, estaba en relación con la parroquia San Ramón Nonazi, pero esa era la CACE. Ahí estaba también la Casa Cuna, que habría que averiguar si se llegó a crear o no, si ahí se perdió algún niño o niña, que no sería raro. Estando tan cerca de la maternidad de O'Donnell, no sería raro que en esa casa cuna, donde atendían a los niños, que las madres, sobre todo jóvenes y muchas solteras, tenían que irse a trabajar y dejar a la criatura, incluso a veces antes de nacer, no sería raro que ahí se haya perdido algún niño o niña y que tenemos que cuidar.
Bueno, pues en abril hablaremos de Antonio Palacio, ya sin más, de paso a hablar. Irene, sí. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer su presencia y pedir disculpas por el retraso. Pensé que iba llegado bien de tiempo, pero se ve que iba más lento de lo previsto. Hemos visto la representación que ha hecho Antonio en muchos colegios. Yo obviamente voy a hablar de unos y no de otros, porque yo voy a hablar de su arquitectura. Y algunos tienen valor arquitectónico, pero no tenemos información, no logran encontrar información. Me tengo que invitar a aquellos los que tengan información arquitectónica que pueda tener ningún interés. Cuando hablamos de arquitectura escolar, de arquitectura pedagógica, queremos decir no solo que es cualquier edificio que puede ser un colegio, pero cualquier edificio que puede servir para la enseñanza. Un aula es una sala, en realidad es el significado de la palabra aula, no tiene mayor importancia. Y durante muchos siglos no hubo una arquitectura pedagógica, simplemente las escuelas ocupaban pues, espacios un poco al azar. Eran viviendas, o por ejemplo en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid, pues en los pueblos veías que el ayuntamiento incluía la escuela de los niños, que era una habitación que servía para dar clases, pero no era más que una habitación con otras habitaciones. Incluso a veces es curioso que una habitación es en Matadero y la de enfrente de la escuela, en el mismo ayuntamiento. O sea, te das cuenta de que no había una especialización. Y yo voy a hablar del efecto cómo se ha especializado. La arquitectura es pedagógica, digamos, que tendría un origen en las academias griegas y romanas, pero de eso tenemos tan poca información que no nos vamos a poner ahora a hablar de academias y liceos. Pero sí es verdad que ya en la Edad Media comienzan a surgir las escuelas. El caso quizá más antiguo que tenemos en Madrid de un edificio de estudios es este, el Estudio de la Villa. Como se puede ver, no era más que una vivienda normal en la que daban clase en las clases bajas y en la parte de arriba vivían los maestros o en este caso el catedrático que hoy en día. Este es unos planos que se levantan en Madrid justo antes de su demolición y que nos permiten ver pues, una de esas tantas casas que hay en el casco histórico, donde no vemos nada de especial, excepto, bueno, como pueden ver ahí arriba, ahí arriba tienen una plaquita que vamos a ver en la siguiente imagen porque es lo único que se conserva. Estos planos deben cerrar que se levantan justo antes de la demolición para recordar su existencia. Y la placa, si tienes interés, porque la placa, que es lo único salvo de edificio que está en el edificio que ocupa su lugar en la actualidad, nos dice que hay nada menos que fue alumno Miguel de Cervantes y que el maestro era Juan López de Hoyos, que por eso tiene esa cara interminable y extraña en Madrid, porque bueno, es una figura importante como hispanista y como las humanidades. Este era un colegio, digamos, público, era un colegio que lo mantenía el Ayuntamiento de Madrid, eran los estudios que había en Madrid y era un nivel superior, pero realmente pronto se encontró con una competencia importante que va a ser el siguiente edificio que vamos a ver, que es este, el Colegio Imperial. De hecho, el Colegio Imperial, cuando se construye, cuando se desarrolla, este colegio ya es de los jesuitas y supone pues, la desaparición de este centro de estudios, del Estudio de la Villa, que cierra en 1619 a raíz de la construcción del Colegio Imperial, donde vemos cómo la enseñanza laica va siendo sustituida por la religiosa. No tiene nada de especial. Realmente las universidades, los colegios nacieron en la Edad Media en torno a las catedrales. El principal estudio durante un primer momento fue la teología, y lo que ocurre es que las órdenes religiosas, para formar a sus predicadores, a sus teólogos, los llevaban a las universidades donde se construían edificios. Cuando uno va a Alcalá de Henares, era una ciudad universitaria de referencia y parece que solo hay conventos, pero es que esos conventos eran colegios. Eran los colegios donde las distintas órdenes religiosas se estudiaban a los estudiantes, porque allí se estudiaba retórica, oratoria, pero también se estudiaba historia sagrada, la Biblia, por ejemplo. La primera obra importante de Cisneros, la Universidad Complutense, es la Biblia Políglota Complutense, o sea, una Biblia en tres idiomas, porque es el comienzo de los estudios. Eso va a suponer que las universidades poco a poco van incorporando las artes liberales, van a incorporar la medicina, van a entrar otro tipo de artes, van a entrar, por supuesto, la abogacía, el derecho, y poco a poco esas universidades van a ir perdiendo ese carácter religioso, y quizá la mejor muestra es que la Universidad de París, la Sorbona, en el siglo XIX, cuando se reconstruye la Tercera República, deciden por fin eliminar la teología. Consideran que no es una ciencia que tenga que estar en la universidad, la teología es un tema religioso y ya no debe estar en la universidad. En España, pues realmente las órdenes religiosas llegan a tomar, especialmente los jesuitas, llegan a tomar casi el control absoluto de la enseñanza. Los jesuitas son muy activos en este campo y realmente llegan a transformarse casi en un peligro para el Estado, que termina con la expulsión en el siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, y sucesivas expulsiones y reincorporaciones, porque realmente llegan a tener mucha fuerza en este sentido. Hay que tener en cuenta que la enseñanza en
en muchos pueblos también. Era muy curioso cuando descubrimos pues, edificios donados por un personaje o la escuela del pueblo, y muchas veces cuando vemos los estatutos descubrimos, pero que ahora nosotros pensamos que es enseñanza, bueno, pues lo primero que dicen, lo primero la doctrina cristiana, después las 4 reglas, a los chicos algo más, a las mujeres sus labores. O sea, que realmente había una labor muy importante de establecer la doctrina cristiana como base de la enseñanza. En Madrid, esto es una foto curiosa, el edificio este de las escuelas del Colegio Imperial dejó de ser, dice, con los jesuitas en tiempos de Carlos III, y lo transforman los Reales Estudios de San Isidro, con lo cual se transforma de nuevo en un edificio público del Estado, y de hecho acaba cogiendo la Escuela de Arquitectura. Este aula es de ese edificio, pero corresponde a una aula de la Escuela de Arquitectura en el siglo XIX. O sea, nos damos un poco la idea de cómo eran estos edificios, que bueno, pues en una habitación tú ponías bancos y una pizarra y ya tenías una escuela, pero sin tener en cuenta ni orientación, ni ventilación, ni cantidad de luz, ni ninguna de las cosas que va a tener en cuenta la arquitectura pedagógica cuando surja como tal. Poco a poco el Estado va tomando el control de la enseñanza. La enseñanza hasta entonces estaba no a nivel estatal, había pues esto, los colegios, los Reales Estudios de San Isidro pues estaban subvencionados por el rey, pues estaba la Academia de Bellas Artes de San Fernando, eran organismos de esos, pero en los pueblos, por ejemplo, normalmente era una dependencia absolutamente de los ayuntamientos. Los ayuntamientos establecían la enseñanza, contrataban maestros de niños, si eran más ricos podían contratar bien maestro de niñas, una maestra de niñas, y la enseñanza pues se daba un poco en cada lado, pues un poco a su orden sin que el Estado tomase ningún poder en ello. Ya en el siglo XVIII en Alemania, en Prusia, Federico el Grande establece por fin la enseñanza obligatoria, pero una novedad. El mayor enemigo de la enseñanza eran los padres. Los padres eran los que normalmente sacaban a los hijos de los colegios, o los que no les dejaban asistir. La razón es muy clara, los necesitaban como mano de obra. En el campo todas las manos eran pocas y los niños no podían estar. Todavía hay una película como Padre Padrones donde vemos ese problema de tener que estar la ayuda de tu hijo y tener que sacarlo de los estudios. Lo digo porque en efecto ahora se tiende a pensar, no, los padres son los que tienen que decir sobre la enseñanza, no, los padres en realidad son los enemigos de la enseñanza. Y fue el Estado ya digo, en Alemania, en Rusia, el primero que establece que no, que tiene que ser obligatorio, porque el Estado se da cuenta de que está en un momento clave, pues, cuando va a comenzar la revolución industrial, y es un momento clave y está que la población está más informada y por lo tanto no pueden ser los padres los que decidan al respecto. A España esto llega con un cierto retraso, pero ya la Constitución de Cádiz establece los primeros sistemas ya de enseñanza y establece un poco el papel que tiene que tener la enseñanza. Lo que pasa es que la Constitución de Cádiz pues tiene poca vigencia, porque ya se sabe lo que pasa, llega Fernando VII y en unos sucesivos vaivenes, este reglamento por cierto es precisamente de Fernando VII, pues en sucesivos vaivenes pues tan pronto aparece la educación del Estado como no aparece, y sobre todo lo que aparece es sobre los papeles, porque realmente no hay nunca un presupuesto ni nada donde meterlo. Aquí me han metido unas imágenes, pero las he quitado del Palacio de la Duquesa de Sueca, que por ejemplo fue de las primeras escuelas, ya con María Cristina, la primera escuela pública que se crea aquí en Madrid, que dura muy poco tiempo y pasa a ser luego una enseñanza privada de nuevo. Pero sí he encontrado unas imágenes que estas son muy curiosas, porque yo creo que son las más antiguas que yo conozco, por lo menos de una escuela en Madrid, que es las escuelas de Chamberí. Las escuelas de Chamberí se construyen ya expresamente para escuelas en 1851, y estas son las imágenes precisamente de la ceremonia inaugural. Estamos viendo la planta baja de esa escuela, vemos ahí, si se miran ustedes aquí, ahí tienen la puerta de entrada, han entrado a la escuela, ahí están los niños cantando y aquí está el público que asiste, y aquí por supuesto está Isabel II bajo un dosel, y vemos por lo típico los textos que tienen que acompañar a los niños, cuadros, figuras pues serán de animales o de cosas estas, y esta es una escuela que nos permite un poco ver pues, los comienzos de una arquitectura pedagógica. Esta es la planta del segundo piso, vemos que ahí ya no es una puerta sino un balcón, si se fijan ustedes tiene reja ya la iluminación del balcón. Estos sí son los niños, el grabado es muy malo, los niños más que niños parecen pigmeos, porque son pequeñitos, pero bueno, es inverosímil que se tuviese esa altura y esas dimensiones. Pero bueno, eso es un edificio curioso, porque además este edificio tenemos una singularidad, es que es esta, la plaza de Chamberí, ese es el edificio de las escuelas, lo ven ustedes al fondo, es este edificio. Vemos las puertas, pensaríamos, sabiendo que esto eran las escuelas, que a lo mejor está la entrada de niños, la entrada de niñas, la entrada, pero nos engañamos. El edificio se conserva, es este mismo, ampliado, reformado, pero el edificio se conserva todavía. La Junta Municipal de Chamberí, la plaza de Chamberí, es actualmente el edificio este de las escuelas, pero cuando miramos la planta descubrimos la realidad. En realidad, las escuelas eran esto. Es decir, esta es la plaza de Chamberí,
Los niños entraban, pasaban por un patio y allá al fondo había un aula en la planta baja, que es donde se celebra la ceremonia inaugural, por cierto, con los pilares que el grabador ha eliminado, y una planta en el segundo piso que subía por esta escalera. Eran solo 2 aulas y esto sería parte del recreo. Es decir, estamos al final en una arquitectura, esto actualmente, luego se construyó una casa de socorro y actualmente ya no sé dónde es, aquí este edificio ya no existe, lo que es la parte de las escuelas, pero lo que vemos es que, bueno, todavía la arquitectura escolar pues prácticamente no ha resuelto más que lo que hemos visto hasta ahora. Crear un par de habitaciones donde los niños puedan ir sin tener en cuenta ni orientaciones, ni acceso, ahí hay que llegar bajo la lluvia, o sea que si está lloviendo un patio se transformaría en un barrical por el que transcurrían los niños. No es todavía una arquitectura desarrollada. Y en 1857 se establece una ley general de educación de Claudio Moyano, la primera que incorpora la creación de escuelas de niñas. O sea, el Estado poco a poco va asumiendo todavía sobre el papel la necesidad de crear escuelas. Por supuesto, la primera enseñanza elemental comprende primero doctrina cristiana y nociones de historias sagradas. Eso es lo primero de todo. Luego ya te dice matemáticas y las nuevas ciencias y tal. Pero son curiosos ver estas cosas porque las niñas, por ejemplo, se omiten los estudios de agricultura, industria y comercio y los de geometría y se sustituyen por labores propias del sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores, nociones de higiene doméstica. Eso último, la verdad es que me parece a mí que son cosas que también, más bien habría que verlo aplicado a los niños, pero bueno, son cosas que tienen su utilidad siempre. Pero ya establece la primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles, eso sí, la edad es solo de 6 a 9 años, o sea, es una enseñanza muy cortita, muy diferente, y a no ser que le proporcionen esa clase en sus familias, esa educación en sus casas, con lo cual tampoco es muy obligatoria, digamos. Y la misma escuela en el pueblo, distancias del pueblo, los niños concurrir allá, está obligados a llevarlos, pero muchos pueblos no tenían escuela, pues los niños no podían ir, con lo cual era una obligatoriedad pues un poquito floja, porque ya digo, realmente el Estado no estaba asumiendo para nada el deber de que estas cosas se cumpliesen, o sea, sobre el papel se establecían una serie de cosas, pero como no había presupuesto, no se construían escuelas, pues bueno, al final era, fíjense que curioso, dice, la primera enseñanza elemental se dará gratuitamente a las escuelas públicas a los niños cuyos padres, tutores o encargados no puedan pagarla, mediante certificaciones pedida al efecto por el respectivo cura párroco. Era el cura que tenía que decirlo. Y claro, por supuesto, el gobierno procurará que los respectivos curas párrocos tengan cursos, repasos de doctrina y moral cristiana, lo menos una vez cada semana. Lo que vemos es que la educación establecida desde el Estado, del reinado de Isabel II, es una educación básicamente religiosa, todavía establecida desde los principios de la religiosidad, pero es verdad que es un avance importante de la ley de Moyano, es un avance importante en cuanto a establecer la obligatoriedad y el desarrollo de la enseñanza. Y tenemos la singularidad de que en el retiro está precisamente el monumento a Claudio Moyano. Es el monumento a Agustín Querol, lo conocen todos. Esta es una foto antigua de su posición original, ahora está un poco desplazado, pero bueno, este monumento estaba ahí al comienzo de la cuesta de Moyano, que se llama así, y que afortunadamente tiene unas casetas de libreros que tienen mucho que ver con la educación. Y en ese monumento, que rara vez nos fijamos, hay este bajorrelieve, donde se ven los niños en un aula. Eso sí, vemos todavía el concepto del aula, un banco corrido absoluto para todos los niños, un ángel que les estará enseñando o historia sagrada o profana o historia de España y tal, y este bajorrelieve, aunque en ese monumento falta un bajorrelieve, se conserva. En la actualidad todavía este monumento, este bajorrelieve, adorna el monumento a Claudio Moyano. Lo digo porque viendo esto, alguna vez se asomarán y se fijarán en los bajorrelieves que tiene la base, y este es muy interesante, el bajorrelieve precisamente del aula infantil, donde vemos como todavía hay cosas incluso muy primitivas en el mobiliario escolar, entendido como unas aulas, unos bancos corridos, pues como se ve todavía en la Universidad de Salamanca y algunos centros de enseñanza muy antiguos. Y aquí, por fin, el ayuntamiento decide tomar cartas en el asunto. En esta ciudad que no hay escuelas, las escuelas muchas eran pisos o edificios alquilados, estaban en viviendas, la mayor parte del barrio no tenía, la mayor parte de los niños estaban sin escolarizar, pues se establece por fin la idea de crear una escuela modelo. Y se hace un gran concurso que va a ganar el arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso. Eso es lo que había sido el convento de Maravillas en la plaza del 2 de mayo, y se hace un concurso y tenemos una escuela realmente modélica. O sea, este edificio es una verdadera joya. Esta es la entrada desde la calle, vemos las aulas de niñas, de niños, vemos la comunicación, estas son las de niños y estas son las de niñas. Vemos la comunicación con el gimnasio, una novedad extraordinaria que no volveremos a ver en mucho tiempo. El gimnasio para niños y el gimnasio para niñas y párvulos. Vemos la subida que tiene al segundo piso, es un edificio ya muy pesado con sus 2 patios, no muy grandes, hay que admitirlo, pero tampoco el solar daba para más, patios separados de niñas y niñas, porque la enseñanza será a los 2 sexos está separado. Bueno, esto ya son edificios de servicio. Y vemos la segunda planta, donde está la biblioteca, que ocupa un gran espacio, y toda una serie de habitaciones de servicio, que se van mezclando los usos, de una serie de habitaciones de servicio para el colegio.
que en la tercera ya son las viviendas de los empleados. Era muy normal, todavía se mantiene la idea de que en un colegio los maestros y los bedeles pues viven en el piso arriba, y entonces ya este último piso lo que vemos que son pisos de vivienda. Es un edificio realmente magnífico. El edificio, este es el diseño del concurso, es un diseño muy bonito, neogriego, un combinado piedra y ladrillo, muy propio de la época, de 1870. Esta es una sección transversal donde vemos ese patio, que lo que descubrimos aquí es que el patio tiene dos, vamos, no, el patio está atrás, esto es el vestíbulo. Vemos ese vestíbulo, la fachada lateral, la sección con ese gran patio en el centro ajardinado, con ya instalaciones muy modernas. Y fíjense a qué extremo llega la precisión de este proyecto, que ya te establece cómo van a estar las aulas, cómo van a estar repartidos los niños. Es una cosa muy graciosa, niños los 4 pupitres. Y miren qué curioso la disposición de ese pupitre descolocado. Un niño se encarga de la vigilancia a los otros 7. Atiende a clase, pero también mira lo que hacen sus compañeros. Pero ya establece todo dónde va a estar los maestros, va estableciendo toda una serie de condiciones. Y fíjense que ya, bueno, incluso esto es muy gracioso, en este plano vemos cómo están dibujados los bancos y los mapas que va a ver, y una serie de frases que vienen ahí arriba que son muy curiosas, porque las frases van diciendo: una acción virtuosa es preferible a las más brillantes hazañas. Cosas de este tipo, como frases para los niños, frases educativas. El proyecto es muy completo y llega a dibujar cómo van a ser esos pupitres, o sea, fíjense ahí tenemos el diseño de los pupitres, de los muebles, e incluso ya dotaciones técnicas, porque un colegio no puede ser, como se veía muchas veces en los pueblos, que llega el invierno y te dicen que no hay calefacción, que no tienen ni estufa, que los niños poco menos que se mueren de frío. Hay un texto fascinante de 1888, Marín Pérez, un poco posterior a esta fecha, donde escribe los pueblos de la provincia de Madrid, y este hombre va escribiendo las escuelas y mucha gente dice: están todos los cristales rotos y es una habitación sin ningún tipo de medio. Y ahí es donde se llama el maestro. Incluso viene algún texto curioso explicándote lo que cobran los maestros y las maestras. Las maestras solían cobrar menos. Y el hombre, con un concepto muy avanzado, dice: no solo es injusto, sino que ellas deberían cobrar más, porque en el campo un hombre tiene más posibilidades de ganar un sobresueldo que una mujer. Y los maestros tienen más fácil hacer labores agrícolas con las que aumentar sus ingresos, mientras que las pobres maestras no tenían ningún modo de aumentar esos ingresos miserables que les daban. Pues en este colegio ya se ha previsto todo: los lavabos, la calefacción, todo. Es un colegio previsto con todos los efectos. Esta es la fachada del gimnasio, o sea, es un edificio muy, muy avanzado, que se construye, porque esta es la imagen del edificio. Lo tenemos en la plaza, bueno, lo tuvimos con este aspecto en la plaza del 2 de Mayo, ahora está muy reformado. Este es el interior en grabados, desde claro, salen todas esas salas modélicas. La escalera que se conserva en la actualidad, los modelos de pupitres, el proceso creados para todo esto. Y se queda en eso, en escuela modelo, no se construye ninguna otra. O sea, el modelo sirve como modelo para sí mismo porque nadie construye nada. O sea, al final el ayuntamiento ha gastado dinero en esa, pero no tiene dinero para más y se acabó. No hace ninguna otra escuela durante un montón de años. O sea, que la situación es un modelo muy raro. Pero sí va a tener una cosa curiosa y una consecuencia que tiene alguna relación con el retiro. Y este triángulo que ven ustedes aquí es el triángulo entre O'Donnell y Alcalá, donde este terreno va a ser comprado en un momento en el que el retiro, porque yo digo, aunque estas escuelas Aguirre no estuviese todavía el retiro, esta no posible de escuelas Aguirre, y está comenzando a surgir el barrio del retiro. Obviamente fueron las primeras escuelas, aunque la raya de emisión de los distritos aquí, fueron las primeras escuelas que usaron los niños de esta zona. Los niños de zona norte tuvieron que ir a las escuelas Aguirre, que eran las más cercanas. Y en este caso, las escuelas Aguirre, aquí las tenemos, las va a encargar Lucas Aguirre al mismo arquitecto que ha construido la escuela modelo, porque considera que soy especialista en escuelas. Y entonces va a llamar a ese arquitecto, al Miguel Rodríguez Ayuso, para crear una escuela con una acción generosísima. Hace otras escuelas en su pueblo de Burgos y otras escuelas en Cuenca. Tiene un gran legado, está todo establecido, y las escuelas tienen muchos problemas porque la fundación y el patronato no juegan nunca de arrancar. Se construyen los edificios, se hacen las cosas, pero tienen muchos problemas, y en 1911 serán absorbidas por el Ayuntamiento de Madrid. Por eso las escuelas pasan de ser una fundación privada a una fundación, a un magnificio público del Estado. Esto es un plano muy curioso, porque yo tengo curiosidad de saber qué es. Esto es que había una fuente en este solar y se traslada aquí, pero no sé qué fuente es, tengo investigado, y vemos cómo va a tener sus jardines, esa posición simétrica, monumental que tiene el edificio. Y aquí tenemos los planos, que este tiene una novedad frente al árbol anterior que hemos visto. Esta es la planta baja, vemos a los lados las aulas de niñas y de niños, con los baños correspondientes de niñas y de niños. Esta es la entrada, la dirección, la biblioteca, y lo que tiene son dos grandes patios cubiertos.
Ese patio primero que hemos visto en Chambéry con lluvia, no, aquí van a ser patios cubiertos los que tengan las escuelas Aguirre. Son dos patios con techo que al mismo tiempo van a servir para todo tipo de actos. Es una de las cosas más interesantes que tiene el edificio. Esta es la planta del segundo piso, donde vemos que se vuelve a repetir la exposición de las aulas y tenemos, pues claro, esa clara que sube y estos dos patios que son el vacío con una galería de borde que sirve para poder circular hacia las distintas aulas. Una galería volada. El edificio se construye en un estilo muy diferente del que hemos visto. El estilo va a ser el estilo neomudéjar. Rodríguez Ayuso es el autor de la antigua Plaza de Toros de Felipe II, que es el primer edificio neomudéjar de España. Y él y sus compañeros, Rukova y sobre todo Repullés Vargas, que volverá a salir luego, son los primeros arquitectos neomudéjares. Entonces este edificio va a ser de estilo neomudéjar. Vean que hay una diferencia con lo que conocemos en la actualidad. Vean cómo era el remate original de esta torre, que tiene que servir de observatorio astronómico para mediciones científicas, que va a tener su reloj. Aquí todavía no está ni siquiera, esta es un edificio, una foto durante la construcción, vean los materiales todavía claros y no están hechas las rejas. Aquí tenemos el gran cambio que va a sufrir esa torre después. Se va a instalar ese cuerpo que al principio no estaba previsto y se van a levantar estas rejas magníficas que cierran todavía la escuela. Y estas son fotos de los interiores, de los maestros y las maestras en las clases, pues dando clases en 1886 en las escuelas Aguirre. Ya vemos que los pupitres se han reducido a solo 2 alumnos, como veíamos en esos diseños que se veían ya para las escuelas modelo, ya no son esos bancos corridos, se ha ido avanzando. Luego todavía se va a discutir todavía más si los niños deben tener más libertad y no deben ser pupitres compartidos, sino sillas y mesas individuales, pero esto es un primer avance en ese campo. Y esto es lo que les decía de los patios cubiertos. Estos son los patios de recreo, que este es el momento de inauguración de las escuelas, y vemos cómo está todo decorado, y ese patio con techo pues es el que servía para los actos públicos, como vemos también esta imagen de entrega de premios. Esto todavía, si miramos la parte de atrás de la fachada de las escuelas Aguirre, todavía veremos estos arcos, porque estos están, por desgracia, en una reforma moderna. Lo que más lo triste es que es moderna, se ha construido en entreplata y se han destruido estos espacios. Es de las reformas más idiotas que se ha podido hacer en un edificio histórico de Madrid, y en uno de los espacios más brillantes que tenía este edificio, pues se ha perdido estos grandes patios cubiertos, que eran una de las riquezas de las escuelas Aguirre. ¿Qué más colegios va a haber aquí? Bueno, pues miren, lo más antiguo que probablemente haya sea este colegio, que no está tampoco exactamente en el Retiro, pero que nos habla un poco de cómo algunos servicios, digamos, que se habían vuelto molestos en el centro de la ciudad. Ya vimos cuando hablamos del hospital del Niño Jesús, cómo muchos hospitales, San Juan de Dios se van trasladando al Retiro, que está detrás del camping, que era muy aislado y queda en el último borde. Pues se va a trasladar también ahí el colegio de Nuestra Señora de Loreto, que era un colegio fundado por Felipe II para niñas, y que este colegio se tapa por la calle Atocha y se va a trasladar aquí. Eso es una de las cosas más curiosas, porque tenemos nada menos que un colegio fundado en 1581, y este es el edificio que está también, como las escuelas Aguirre, al otro lado de O'Donnell, dando al Retiro, pero no exactamente en el distrito de Retiro. Es un edificio de segundo de lema, arquitecto palatino, que lo va a hacer también curiosamente en estilo neomudéjar. En esta época ya se está estableciendo como un estilo mucho más corriente, a medida que tras el éxito de la Plaza de Toros y la misma construcción barata y rica de ladrillo. Y el segundo colegio, que este sí está dentro del Retiro, va a ser este. Este también es una cosa muy antigua, la Inclusa, creada en 1572, y el colegio creado en 1679, el Colegio de la Paz, donde van a ir las niñas incluseras, porque realmente la Inclusa hoy nos parece raro. En aquella época había varios abandonos de niños cada día. O sea, la Inclusa estaba como un entorno que recibía constantemente niños. Era una cosa tremenda. Los niños no deseados se entregaban en la Inclusa y allí eran criados. Entonces generaba, sobre todo con las niñas, un grave problema, porque los grandes problemas de la época era cómo mantenerlas, digamos, dentro de la virtud, por lo que entendían ellos por virtud, y entonces había siempre que intentar darles medios para que pudiesen sobrevivir más allá que los niños. Estos colegios que estaban en Embajadores y en la calle Visón de Paredes, la Inclusa era el mismo edificio, cada uno al lado daban las traseras uno al otro, pues se van a trasladar aquí, también se van a trasladar a este barrio, y entonces es este colegio que construye primero Luis María Argentí Herrera, que es un edificio que al principio funciona como un asilo de San José, pero luego se va a transformar, este es el edificio, se va a transformar en un gran edificio. Fíjense cómo se amplía, aquí tenemos la ampliación, cómo este es el edificio que hemos visto en la foto anterior con la iglesia y el asilo, y cómo el colegio va a ir rodeando todo esto. En la actualidad es una residencia, es un asilo de mayores, porque ya la Inclusa ha perdido su utilidad, pero este edificio, pues claro, se conserva todavía y llegó a tener este patio magnífico. En la actualidad solo se conserva la fachada del edificio original, y todo esto se ha ido tirado ahí junto al hospital. Y si lo miramos,
también tenemos las fotos, vemos de nuevo pues, clases de niños y niñas, pero también vemos ya novedades en estos colegios como el comedor o un taller de bordado en el que curiosamente vemos que no son niñas las que asisten, o sea que también debía estar dando clases a mujeres adultas en este momento, o sea que había, para que aprendiesen un oficio, pues el colegio ya tenía otras funciones. Y aún así, esto es impresionante porque vemos la realidad de Madrid en ese momento. O sea, los nuevos edificios no dejan de compartir con verdaderas chabolas. Es una imagen que ya nos hemos olvidado, pensamos que las chabolas siempre estaban en el extrarradio, pero es que entonces esto era el extrarradio. El distrito de Retiro era el extrarradio y por lo tanto todos estos edificios, ahí está Cayonel, precisamente es el edificio de Loreto, esto es Odoli, precisamente este es el edificio del Colegio de Loreto y enfrente este es el Colegio de la Paz que se conserva en la actualidad todavía. Un edificio que sí está dentro y que es muy raro porque nunca lo pensamos nunca como arquitectura escolar, aunque en realidad no deja de ser una escuela, es la Escuela de Caminos. Esto está dentro del Retiro y es un edificio monumental. Lo traigo simplemente a niveles expositivos porque no es de lo que vamos a hablar aquí. Estamos hablando más bien de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria, de enseñanza para niños, pero lo he traído un poco porque es una pieza importante dentro. Vuelve a ser lo mismo, o sea, fíjense, arriba tiene 8 pisos para los empleados. Había uno especialmente desfavorecido, que debía ser un poco el portero porque da una birria tiso que te mueres, o sea, el de al lado es enorme y los otros son más o menos regulares, pero este le dan un pisito de nada. Imagino que sería el cargo menos importante de la escuela, pero que me parece un edificio importante no solo por su buenísima arquitectura de Mariano Carderera, sino porque forma una pieza clave en lo que llamamos el paisaje de las artes y las ciencias, en el ámbito del patrimonio mundial que ha declarado la UNESCO. Es uno de los sitios de las ciencias. Este edificio luego va a ampliarse con laboratorios, con los edificios que se conservan, incluso los jardines van a ser tratados por Lituisen y se han recuperado hace poco, y ahí lo vemos precisamente su relación con las ciencias, con el observatorio astronómico, esa colina del San Blas, que es una especie de acrópolis de las ciencias. Y ahora lo que vamos a ver es qué ocurre, ¿vale? Hemos visto más o menos el norte del Retiro y esto nos ha hecho desplazarnos hacia el sur. Hemos visto qué estaba pasando en la calle O'Donnell y ahora vamos a ver qué está pasando en Pacífico. Y aquí tenemos, bueno, pues en 1848 hay una novedad importante que va a tener mucho que ver con el desarrollo de este barrio. Por primera vez aparece dibujado, 3 años antes de la inauguración es este plano, pero ya aparece dibujada la estación de Atocha. Eso va a tener mucho que ver con el desarrollo de toda esta zona, porque de repente vamos a tener aquí Atocha. Y eso va a generar, primero va a generar una serie de construcciones industriales de servicio de Atocha. Este es el Plan Castro, esta es la ampliación gigantesca con hipódromo prevista para el Parque del Retiro, cuando se pensó que en algún día todo el lugar de Atocha y todo eso se incorporaría al Retiro. No se hizo así por desgracia, el parque se quedó muy mermado. Pero lo que sí vemos es que va surgiendo vivienda ya a lo largo de la avenida Ciudad de Barcelona. Y claro, esto va a generar por primera vez necesidades educativas en un barrio que hasta entonces pues, estaba realmente sin construir. Y el primer edificio que nos va a servir para el educativo, aunque hasta el año 40 no comienza a ser colegio, porque en realidad ya lo ha dicho, lo ha sacado, que es el Colegio Francisco de Quevedo actual, lo que fue la casa de Charles Wen, del fotógrafo francés situado en España, de unos más importantes. De hecho hemos visto, no lo he señalado antes, pero una de las fotos que hemos visto de la escuela modelo era de Jean Laurent, esa foto, o sea que es el hombre de fotografía en Madrid del siglo XIX. Este es Jean Laurent, precisamente del año de su muerte en 1887, y este es el proyecto que le encarga a Velázquez Bosco. Y Velázquez Bosco también es un personaje importante porque es uno de los maestros de esta generación y es un personaje ligado también a la institución libre de enseñanza. Son los que van relacionándose con la nueva arquitectura pedagógica. Curiosamente aquí no está haciendo un colegio, está haciendo un edificio de viviendas, y un edificio industrial, porque es la vivienda de un fotógrafo. Aquí vemos cómo era el proyecto. Iba a tener unas cerámicas, iba a tener unos elementos escultórico y las grandes galerías aquí instaladas donde salían para tomar fotos en aquella época. Esta es la fachada lateral, fíjense, porque aquí vamos a ver cambios importantes entre estos planos y la realidad. La fachada lateral vemos este cuerpo, que solo el primer cuerpo, el cuerpo delantero de la U, era el de 2 plantas y el otro era un cuerpo bajo de una sola planta rematado por una terraza. Y aquí tenemos una foto curiosamente, que no sé si es, pero tiene que ser de Jean Laurent, una foto muy mala porque está cortada, pero vemos esta escultura que se ha perdido. Vemos cómo esto no tenía el tejado que teja en la actualidad, sino que era realmente una galería cristalada, y vemos perfectamente ese cuerpo bajo que tenía la parte de atrás.
Y esta es la actualidad. En el año 40, ya les digo, pasas el colegio y en el 46 el ayuntamiento adquiere por fin el edificio a los propietarios y ya lo mantiene como colegio. Saben que ha habido en los últimos tiempos un intento de que este colegio se llame, en vez de Francisco de Quevedo, que tiene otros colegios en la comunidad y que tiene otros edificios celebrados en su honor y estatuas y todo, pues se ha llamado GAN, porque parece lo más lógico que un colegio que ocupa la casa de un fotógrafo importante que tendría hasta una gran exposición antológica de la Academia de San Fernando se llamase con el nombre del antiguo propietario. No se ha alegrado, pero el edificio se conserva y es una pieza importante de arquitectura del arte Bosco, que es un arquitecto muy ligado al Retiro, porque es autor del Palacio Cristal, del Palacio de Velázquez, que no se llama así por Velázquez, el pintor, sino por él, por Velázquez Bosco, de la fachada del Casón, del Ministerio de Agricultura, o sea que son los arquitectos que tienen más obras importantes dentro del Distrito del Retiro y muchas de esas obras incluidas dentro del patrimonio de la humanidad. De hecho, 4 de ellas están dentro del patrimonio de la humanidad, por lo cual estamos hablando de un arquitecto de primer orden, el maestro de Antonio Palacios, uno de los maestros de Antonio Palacios, que comienza trabajando con él, o sea que es uno de los arquitectos que va a marcar el final de la arquitectura española del 19 y que realiza este edificio. Ahí hemos visto algunos de los cambios. Y en la fachada lateral vemos pues otros de los cambios. Aquí la terraza desapareció porque se ha construido una segunda planta y el jardín se ocupó con un edificio en U simétrico al anterior que lo hicieron pues mirando a otro sitio, porque la verdad es que no podían hacer peor con el edificio existente, parece que no tiene nada que ver, nadie diría que eso es la ampliación del colegio. Pero bueno, es una de las piezas importantes de arquitectura y de patrimonio que tenemos en Retiro, aunque ya digo, no es un edificio de arquitectura escolar en principio. Pero este sí lo va a ser. Este lo va a ser, y además el arquitecto Repulles Vargas, que se presentó al concurso de la Escuela Modelo, que sacó el segundo premio, que es un arquitecto muy ligado a temas pedagógicos, es un tema que él investiga mucho, y que va a construir el Colegio Alfonso XIII, que es uno de los muchos colegios que se proyectan con motivo de la entrada, la supuesta mayoría de edad de Alfonso XIII, alcanzaba 17 años, adelantan cuanto antes que pueda tomar el trono, entrará de gente su madre, y entonces vale inaugurar una serie de colegios. Realmente no se puede poner más que las primeras piedras y al final solo se construyen 3 de los 8 colegios proyectados. Este es uno de ellos, de Repulles Vargas. Ya les digo, también arquitecto, amigo y compañero de promoción de Rodríguez Ayuso, también introductor del neomudéjar en España, y este es el plan que tenemos, que bueno, el siguiente es el mismo plano, pero más interesante porque vemos la orientación. Y aquí vemos algún cambio ya interesante, también de la arquitectura escolar. Fíjense que las aulas están orientadas a norte. Eso es un tema importante, porque en Madrid el sol es muy fuerte, y si ponemos las ventanas a sur, entra un solano que aparte de achicharrar a los niños, deslumbra mucho. Al final hay que bajar persianas para reducir la luz, con lo cual pierde la luminosidad en una época en que pensemos que la electricidad eléctrica estaba en sus albores, o sea que todo era un tema. Y en este colegio ya vemos uno de los avances que va a ser importante, es poner las aulas siempre con ventanas dirigidas al norte, que es una luz reflejada que no varía a lo largo de todo el día, y además ya también vemos una cosa curiosa, el espacio para el estrado de ambos pasos es este lateral. Se hacía para que la luz te entrase por la izquierda. ¿Por qué? Porque escribes por la derecha normalmente, excepto los zurdos. De ese modo no echas sombra sobre tu papel, ni para leer ni para escribir. Y de ese modo facilitabas que los niños les fuese más fácil de las tareas. O sea, ya vemos como la arquitectura se va adaptando poco a poco a las necesidades que van a tener los colegios. Por lo demás, otra novedad ya importante en un colegio de este tamaño es que tiene un comedor y que tiene aquí previstas las cocinas y los 2 patios, porque también volvemos a tener niños y niñas, pero bueno, está en la planta baja de párvulos, ahí tenemos el urinario de los baños de niños, y aquí tenemos también por la planta de arriba, en este caso se utiliza una clase principal, y aquí volvemos a tener las 2 clases, y bueno, todos los edificios, los elementos de servicio son los que dan mirando a sur. O sea, que tenemos un edificio interesante, que se construye con esta arquitectura, que no es tampoco exactamente neomudéjar, se mueve en un terreno intermedio, casi podríamos decir arquitectura ferroviaria. Y lo curioso de este edificio es que responde a un modelo que ya había hecho él en un momento dado, unos años antes, en 1895, 7 años antes. Fíjense que parecido, si le hubiésemos quitado la planta de arriba, si a este edificio le quitásemos la planta de arriba, tendríamos casi la imagen del anterior. Y este es un edificio diseñado por Repulles Vargas Palú, pero se llevó a construir un colegio de huérfanos de escritores y artistas. Vemos cómo ya estaba trabajando en esta tipología de colegios, solo que aquí en un solar probablemente más teórico, porque este proyecto no se construyó, que había previsto para buscar el solar adecuado, pues prevé 2 entradas distintas a niños y niñas, prevé una serie de cosas que luego, bueno, pues probablemente no pueda llegar a hacer. Esta es una foto curiosa, es la colocación de la primera piedra de ese colegio, con Alfonso XIII, lo tenemos ahí un jovencito en 1902, uno de los actos de las ceremonias de coronación fue precisamente el poner la primera piedra de este colegio Alfonso XIII, que en efecto luego es el Montesino y luego el San Isidoro.
Y aquí, bueno, tenemos recién acabado el edificio, de hecho, lo tenemos tan recién acabado que si se fijan lo que no está hecha la calle. Lo tenemos el colegio y hay un terraplén delante. O sea que al final ni el colegio estaba construido, pero el acceso debía ser más bien difícil. Tenemos solo una fachada doble aquí, esta fachada, porque este es uno de los patios, al otro lado va a ser medianera, aquella fachada va a ser ciega. Vemos aquí la otra fachada, vemos que esa fachada es ciega, aquí ya la calle ya tiene hasta arbolitos avanzados 10 años después, o sea que el edificio ha mejorado bastante la urbanización de la zona. Estas son unas fotos muy malas, lo siento, pero son fotos de los niños jugando, las niñas, los niños. Muy gracioso porque algunas fotos de estas, los niños con babi siguen siendo iguales, es una de las cosas que no ha variado en los colegios. Las fotos son antiguas, pero los niños tienen el mismo aspecto. Y este es el colegio en la actualidad. Este colegio fue el director suyo durante la República, no durante la República, no, durante el final de la República del 29, del 29 al 31, yo creo que fue el 33, fue Manuel Alonso Zapata. Manuel Alonso Zapata es uno de los maestros más implicados en la reforma de la educación a principios, a los tiempos de la República. Él se había formado en el Colegio Cervantes, con los criterios de la Instrucción Libre de Enseñanza y de Ángel Llorca, y él fue director de este colegio. Y es muy curioso porque precisamente lo que pide es una reforma para montar un montón de clases y meter una serie de clases de trabajos manuales, de idiomas, de no sé cuántos, que las va a hacer Bernardo Giner de los Ríos, que luego va a ser uno de los arquitectos que más va a trabajar, que también va a reformar las escuelas Aguirre y que son los arquitectos que la República va a reformar muchos edificios y por desgracia va a destrozar la escuela modelo, esa hemos visto a Plaza del 2 de Mayo porque le va a cambiar la fachada, lo va a reformar por dentro y ese edificio quedó totalmente alterado en una reforma que hoy día tendremos que lamentar. El edificio se conserva bien en la actualidad, excepto este pequeño detalle, probablemente el de la República de haber quitado los escudos reales que lo coronaban cuando se inauguró. Tenía un escudo cada uno de los gabletes y ya esos escudos no existen. Esto debieron eliminarlo en la República y nunca se han repuesto los escudos reales de que se ha disparado Alfonso XIII. Se han sacado antes también entre los colegios importantes el Instituto Escuela de la Junta de Ampliación de Estudios. Este es un edificio, la Junta de Ampliación de Estudios, ligada también a la Instrucción Libre de Enseñanza. Están renovando todo el sistema pedagógico español, están creando la nueva educación, va a ser la residencia de estudiantes, van a ser todos los edificios de la colina de los Chopos, están cambiando cómo se educa y entonces la Junta de Ampliación de Estudios decide en un momento dado construir una escuela. Y se comienza a discutir el solar y deciden que al sur del Retiro, pues que es el sitio más adecuado. El edificio tarda mucho en construirse, ahí sí viene, se comienza en el 22 y no se termina hasta el 29, tardan 7 años por problemas económicos, y es un edificio que se queda enseguida pequeño. En poco tiempo tienen 1000 peticiones, o sea, el prestigio que tiene este Instituto Escuela de su enseñanza de calidad está brutal, que es lo que hace que al final tenga que construirse el nuevo Instituto Escuela, este se queda para niñas, y se construye el nuevo Instituto Escuela para niños en la colina de los Chopos, que se construyen nuevos edificios ampliando más modernos que este, porque ya son una época posterior. El arquitecto Francisco Javier de Luque es el arquitecto, por cierto, del Ministerio de Educación, con lo cual también sabía bastante de estos temas, es un arquitecto del Estado, y este también tiene la curiosidad de que coge, como las escuelas Aguirre, crea este patio central de doble altura, este espacio que es un poco como esos patios cubiertos que hemos visto en las escuelas Aguirre, donde vemos que la escalera sube al fondo, es un edificio muy monumental, un edificio muy atractivo que se conserva. Uno de los problemas para este tipo de charlas es que hoy día no es fácil fotografiar un colegio. Necesitan permiso porque como hay niños solo están abiertos mientras hay niños y mientras hay niños no te dejan fotografiarlo porque hay niños. Entonces por eso ven ustedes que recurren casi siempre a fotos históricas también porque los vean en su estado original, los edificios y las reformas que han tenido, pero no he puesto apenas fotos modernas porque digo es que es muy difícil. Si se acaba tomando la foto, robándola por una esquina cuando es de noche y entonces no sirve para nada, no se ve. Entonces por eso he tenido que recurrir a este tipo de fotos. Pero a pesar de estos colegios, Alfonso XIII y todo esto, esta es la realidad del distrito del Retiro. O sea, imagínense la barrera de la Loma. Esto es el distrito del Retiro. La situación era espantosa. La cantidad de la pobreza era enorme, pero es que los niños sin escolarizar era la mayoría. En Madrid estaba llena de niños sin escolarizar. Y la República es la que va a tener que tomar realmente cartas en el asunto, porque el único colegio que inaugura aquí es Alfonso XIII, es ese que hemos visto, pequeñito, y no se hace ninguno más durante su reinado. Y viene una nueva constitución, la de la República, en 1931, que cambia mucho con lo que hemos visto antes de la ley Muñana en 1859. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria, la libertad de cátedra queda reconocida y garantizada, la enseñanza será laica. Hemos visto que de repente hemos pasado de esa doctrina cristiana que tenían que tomar los curas párrocos por lo menos una vez a la semana, que tenía que darse constantemente en los colegios, desaparece. Este laicismo no es anticlericalismo ni antirreligiosidad.
Lo que viene a decir la defensa, porque viene de los conceptos de la IDE, es que el niño tiene que desarrollar su propia conciencia. Y al niño no hay que inculcarle ningún tipo de doctrina religiosa, ningún tipo de doctrina política dentro de la escuela. El niño solo tiene que estar en un mundo infantil donde tiene que desarrollar su propia personalidad y su propia conciencia. Esas cosas se pueden dar, y de hecho la Constitución lo preveía, la doctrina cristiana se podrá dar fuera de los colegios y en las instituciones religiosas, pues podrán dar la doctrina de la correspondiente religión, pero no estaba previsto en las escuelas. Esto realmente era un cambio radical frente a lo que se había visto hasta entonces, y probablemente una de las causas que más polémica generó durante la República, y que luego veremos cómo cambió radicalmente también al llegar el franquismo. Y la República aquí sí se encuentra con el problema de que hay que construir colegios en una barriada muy pobre, con muy pocos niños escolarizados, donde hay que hacer edificios de gran tamaño, realmente. ¿Qué ocurre? El distrito de Retiro ya está bastante construida, ya no hay tantos solares libres, ni los solares son tan amplios en este momento. Entonces, en la calle López Rueda encuentran un solar, porque son solares que tienen normalmente el Estado y del CEDE, y entonces la sección de construcciones escolares, uno de los misterios de estos edificios, no conservamos los planos, no sabemos si están perdidos en el Archivo General de la Administración o dónde, pero todas estas construcciones escolares, de modo misterioso, no hay planos. B, no sabemos quiénes eran los arquitectos, porque había una oficina técnica con un montón de arquitectos bajo la dirección de Bernardo Jiménez de los Ríos, que seguía las directrices que había establecido Antonio Flores, que luego lo veremos, un arquitecto que también tiene influencia y que interviniese importantemente en algún colegio de aquí. Y Antonio Flores, que era arquitecto de la IDE, pues había establecido una serie de condiciones que se han asumido. Entonces, este edificio nosotros nos atribuimos a Bernardo Jiménez de los Ríos como director de la sección del ayuntamiento, porque había dos oficinas técnicas, una del Estado que dirigía Flores y una del ayuntamiento que dirigía Bernardo Jiménez de los Ríos, y estos edificios, como los está construyendo el ayuntamiento, se supone que es Bernardo Jiménez de los Ríos, pero a veces siguen directrices y modelos establecidos por el Estado. Y se tocan con este solar difícil. Pues bueno, ya vamos a ver cómo algunas de las soluciones que hemos visto siguen. Miren, estas son las aulas, son 3 aulas, 9 aulas, para 50 niños cada uno, el colegio tiene una capacidad para 450 niños, y todas estas aulas tienen grandes ventanales enormes, muy luminosos, los techos muy altos. ¿Por qué? Porque cuanto más alta la ventana, la luz llega más hasta el fondo, y entonces haces que el niño más alejado de la ventana siga teniendo buena inclinación. Siempre arriba, orientadamente. El patio es muy pequeño. ¿Por qué? Porque el solar no daba para más. Aquí vemos una foto, todavía se está construyendo el edificio. Y va a ver una variante curiosa. Entre esta foto, fíjense que está hecha la tapia, y qué modificación va a tener la tapia aquí. De repente cierran el espacio para poner el nombre de López de Rueda, para aprovechar los nombres de López de Rueda, lo dedican a López de Rueda, y el edificio, pues este es el momento ya cuando está terminado, previsto para la inauguración. ¿Qué ocurre? Vienen las críticas. Curiosamente, estos edificios tan modernos y tan avanzados, para el momento, ya son criticados por los arquitectos que son aún más modernos y avanzados. Tanto la revista AC, la revista del Gatepá, como el periódico Luz, Luis Bello, un periodista que escribe mucho, muy preocupado por temas pedagógicos, y escribe y critica estos edificios por su monumentalidad, por su tamaño excesivo, esos techos tan altos para sitios donde solo hay niños, que son muy pequeñitos, no tiene sentido esa pérdida de espacio, los pasillos eran de 3 metros y 4 metros y medio, eran pasillos enormes, que eran mucha pérdida de espacio, que costaba mucho dinero, que había que aprovechar mejor el dinero, y aquí, por ejemplo, la crítica que hacen este colegio dicen, el patio queda en sombra. Dices, claro, pero es que si el patio hubiese puesto al sur, la sombra se habría dado en otro edificio, porque está entre medianeras, o sea, este patio iba a quedar a la fuerza en sombra. Y si hubiese estado a la vuelta del edificio, lo que habrían estado dando al sol eran las aulas, que es lo cuando había que respirar en invierno. Hay que pensar que en un sitio en el que se meten 50 niños, que nos parece una barbaridad, es un ratio brutal de niños, son los que establece la República en este momento. Pensamos que tenían de 80 niños por aula, 80 niños con un maestro, yo no sé, aprenderían los 10 de delante y los demás estarían haciendo porque son tantos niños que son el que los controlen. Pero ya vemos que son dos colegios que están estableciendo muchas novedades. En la actualidad, lo primero que hace el franquismo cuando termina la guerra, las primeras cosas es cambiar los nombres de los colegios y quitar todos los nombres, pues eso, Montesino, para que se llame San Isidoro. Curiosamente, este que era López de Rueda, que es un señor del siglo XVI, pues lo transforma en Nuestra Señora de Almudena. Se les molestaba también un espectro del siglo XVI. Y bueno, el colegio se conserva bastante buen estado y además está en uso. El otro gran colegio que va a hacer la República en este barrio es este, el Grupo Escolar 14 de Abril, es el nombre original. El nombre original iba a ser Niceto Alcalá Zamora, pero el presidente se negó, consideró que no era adecuado que un político lejano diese su nombre a un edificio público.
Y entonces lo bautizaron como 14 de abril. Aquí tenemos las imágenes, dos imágenes, curiosamente son dos fotos de las revistas de la época de la construcción. Esta está más atrasada, todavía con el andamiaje, y esta es mucho más amplia. Este solar sí es muy grande, este es un solar de más de 5.000 metros cuadrados que les permitió hacer 3 edificios separados. Este que vemos delante es el de Párvulos, el edificio de Párvulos, que no da directamente a la avenida, que no se ve, hay unos metros de jardín delante para aislarlo del Pacífico, que tenía mucho ruido, y entonces hace edificio, y luego estos son los colegios de niños y de niñas, que uno da a la calle trasera, la calle Granada, también compran de entradas al norte, y en este, como no podían ponerlos todos en la misma dirección para dejar un patio amplio a un lado, lo que hacen es ponerlo a este. ¿Por qué? Porque al amanecer, el mayor parte del tiempo, ya a partir de las 12, va a dejar de dar el sol, y entonces la mayor parte del día va a estar esa fachada sin el problema del sol. La peor orientación era la de poniente, porque se acumulaba más calor que encima del sol de la tarde, que era el peor para las clases. Entonces el edificio también sigue manteniendo esa orientación con bastante sentido. Aquí vemos otra foto del conjunto, también del momento de la construcción, y vemos esos dos edificios. Vemos que siempre los grupos de ventanas pequeñas que no corresponden a aulas, sino que son galerías, dan hacia las orientaciones malas y las orientaciones arriba. También vemos unos patios cubiertos en la parte alta para los días de lluvia, poder subir a jugar, e incluso esos pasillos de 4 metros que criticaban los arquitectos, los criticaba Bernadal a través de Luis Bello, como un derroche, que en realidad servían para que los niños los días de lluvia pudiesen quedarse en el pasillo, y tenían mesas, y se dibujaba, y se escribía, y se hacía cosas en esos pasillos que funcionaban realmente como galerías, no como pasillos. Cuando uno entra en un colegio de estos, en la actualidad da gusto, la altura de techos, la amplitud de espacios, son maravillosos, la luminosidad de todos los paneles, estos colegios son fantásticos. Y además, había una razón también publicitaria, no lo olvidemos. La República considera que estos colegios deben transformarse en los hitos de los barrios. Barrios que no tienen ningún edificio importante, ningún edificio oficial. Los vecinos deben considerar que el colegio es el gran edificio público del barrio. Y además es que lo va a ser porque también se prevén clases para adultos y se prevén todo tipo de usos en estos. Van a haber las asambleas familiares que establecen, los conceptos es que va a haber asambleas familiares, es decir, a las familias de los niños se les llama y se les reúne por las tardes para hablar de temas sobre la educación, sobre los niños, pero también problemas del barrio, con lo cual va a tener un carácter de centro cívico que impone también que tengan este aire monumental que tienen estos edificios, ciertamente lo tienen. Este probablemente esté muy influenciado por Antonio Flores, que es un arquitecto anterior, que establece, pero tiene un estilo más clásico de arquitectura. Y bueno, el edificio fue inaugurado por el propio René Zamora, cuando se negó a que tomase su nombre. Aquí tenemos las imágenes del día de la inauguración, y bueno, quiero que se fijen en ese pequeño templete, porque este es uno de los detalles, uno de los pocos detalles decorativos que tienen estos colegios. Y es que muchos de ellos comparten este juego. Eran fuentes en origen, unas fuentes ahora están transformadas en jardineras, y en esas fuentes hay esta figura de dos niños, uno más pequeño llorando con juguetes, otro más mayor con libros, supongo que avanzando, disfrutando de la educación, del escultor José Carlos. El mundo da muchas vueltas. Este es el escultor de la estatua de Franco en los ministerios, pero un escultor ya famoso en tiempos de la República, y bueno, la gente tenía que ganarse la vida y hacer lo que le encargaban, más durante la dictadura. Pero el caso es que estos edificios, esta escultura, aparece en muchos colegios de Madrid. Este mismo grupo y este mismo modelo de fuente hay localizados como 3 o yo creo que hay como 3, 2 aquí, 5, yo creo que hay más, hay como 8 copias de este grupo escultórico por Madrid. El edificio se conserva en la actualidad. Y aquí he puesto un poco esto, dice, aquí hay un texto de la época, esto es del propio arquitecto, y dice, respecto al género de escuelas que sería conveniente construir en este solar, fue unánime que debe hacerse una organización completa de escuelas, es decir, que debía proyectarse locales para poder instruirse escuelas para párvulos, para niños y para niñas. Interpretando por criterio de la comisión, acorde perfectamente con las dimensiones del solar, pensamos en la conveniencia de ordenar un recinto escolar estableciendo las escuelas y servicios por pabellones. Aquí cuando explica esto es el propio texto de Bernardo Giner de los Ríos explicando cómo consideraba que tenía que repartirse. Pero lo curioso es que este modelo de edificio probablemente no sea un diseño de Giner de los Ríos, sino que sea del arquitecto que les digo. Y esto es muy curioso porque estamos en un edificio que parece Balasur. Pero el anterior colegio, ¿dónde está? Es el mismo. Esta es una foto tomada desde la calle Granada. Pero, bueno. Claro, esta es la fachada trasera, lo que se ha dicho, la fachada trasera. Andalucía, calle Andalucía. Andalucía. Calle Andalucía. La promoción de... Sí. Y el arquitecto que les decía, curiosamente este edificio, yo no sé, a mí me ha dejado desordenado un Joaquín, porque el edificio parece totalmente de flores. No sé, ¿alguien sabe qué uso tenía este edificio? Esto era una corrala.
una corrala, pero es que no tiene la disposición más que de una corrala, parece un edificio como esto. Fíjense qué parecido es la construcción de galerías. Antonio Floredia había sido un arquitecto que había hecho los propios pabellones McPherson en la Institución Libre de Enseñanza. Cuando la Institución Libre de Enseñanza hace sus propios edificios, esto se conserva, construye estos pabellones y los hace adaptándose a la arquitectura tradicional, a la arquitectura popular española, porque está estableciendo un modelo para que se pueda repetir por todos los pueblos de España. Dice que lo lógico es construir en cada sitio como se construye, porque es lo más fácil y lo más barato. Y entonces incluso esto se va a construir en Madrid como modelo de un pabellón escuela de construcción popular, para que los pueblos pudiesen construir con muy pocos medios una escuela mínima, lo vemos ahí, es una escuela con un solo aula, una escuela unitaria, una escuela de pueblo, pero que este hombre va a establecer los modelos, y no solo va a establecer los modelos, este es el constructor del Cervantes, del Méndez Pelayo, del Jaime Vera, del Benito Pérez Galdós, de Concepción Arenal, es uno de los grandes constructores y es el que va a establecer los modelos que luego va a tomar Bernardo Ginedo Ríos, solo que Bernardo Ginedo Ríos, más joven, la generación posterior, va a hacerlos avanzar estéticamente sobre sus modelos, porque todavía pensaba en grandes aleros, en cubiertas de teja, bueno, en soluciones como estas pilastras decorativas, elementos que se van a ir eliminando a medida que avance el tiempo, pero ya ven ustedes aquí como, por ejemplo, establece los grandes cristaleras de las aulas dando a norte. Eso es un tema que siempre tiene en cuenta, este también tiene las aulas dando a norte, o sea que están muy pensados estos colegios, incluso aunque las aulas prefieren que den hacia la calle, sino al norte, que den al patio, dando a sur. Este va sacado, de este edificio sabemos poco, el laicismo es uno de los temas muy curiosos, porque como es una de las grandes luchas del momento, se llegan a plantearse las escuelas laicas en el PSOE y llegan a hablarse de las escuelas laicas, del grupo de escuelas laicas, que parece que el único objetivo de esas escuelas es ser laicas. Eran escuelas normales solo que sin religión. O sea, en realidad las otras eran escuelas religiosas, no nos engañemos. Una escuela en la que te enseñan matemáticas, ciencias, todo tipo de cosas, y no te dan religión, es una escuela. Pero resulta que había que poner laicas porque parecía que era lo más importante por la situación que había de dominio religioso. Este en efecto es la acción republicana, se inaugura el 24 de septiembre del 33, esta es una foto del día de la inauguración precisamente, y entonces pues vemos esa escuela, que generalmente ya no tenemos muchos datos, de la arquitectura no tenemos datos, y pasamos a que, bueno, de repente, pues la República termina como termina, todos sabemos la Segunda República termina con la Guerra Civil y lo que viene después es la vuelta a la religiosidad, por supuesto. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque es el colegio de Nuestra Señora de la Paz. Simplemente nos va a decir cómo esta vuelta al clasicismo entusiasta, esta es la parte del colegio, ven aquí tiene un salón de actos, o sea, este edificio va a ser casa parroquial y colegio de La Paz, el colegio religioso, y está en la gran iglesia proyectada, todo en un estilo superclásico, el estilo herreriano, un estilo característico del franquismo, diríamos, bueno, pues estos estilos. Y sin embargo, a medida que el tiempo va pasando, este es el primer proyecto, lo he traído porque este se ve cómo iba a ser el colegio y tal, el edificio de tal, y con una iglesia absolutamente neobarroca. Y esta es la construcción que a medida que va pasando el tiempo va cambiando. La galería esa se hace más sobria, estas son fotos de la construcción, y fíjense cómo termina. La iglesia ya no se parece como un huevo de castaña que hemos visto, y el colegio tampoco. Miren, ya no las aulas, el patio, el gran salón de actos enorme realmente, o sea, todo esto se va modificando. Y la escuela ciense, ahora ya ese clasicismo, cómo ha desaparecido, cómo se ha limpiado, se está modernizando. Es decir, estamos volviendo a hacer la evolución que se hizo en los años 30, pues la estamos haciendo de nuevo en los años 50. Eso es para lo que sirvió el franquismo, para retrasar un montón de años y llegar al mismo punto en el que estaban de partida. Y aquí sí vamos a entrar en un colegio realmente importante aquí, que es este, el colegio de Santa María del Pilar, los hermanos marianistas. Este colegio es realmente una joya. Esto es lo que cuando tienes medios, buenos arquitectos y espacios suficientes, uno de los grandes temas que tiene este colegio es el espacio, y te puedes permitir plantear todo tipo de virtudes, como estos pabellones de aulas en planta baja, separados cada aula dando una luz, esta disposición tan interesante de galerías que van enlazando cuerpos construidos dejando entre medio jardines, por supuesto zonas deportivas enormes, la gran capilla, iglesia, parroquial, que es una cosa realmente impresionante. La disposición es interesantísima. Esto es una arquitectura escolar de un momento en el que se está produciendo una verdadera revolución. Se está estudiando mucho la arquitectura que viene del norte, de los países del norte de Europa, lo que viene también del norte. Y esto es una arquitectura en la que se busca más integración de los niños con la naturaleza, más flexibilidad en los colegios, o en vez de esos paquerotes, esos edificios todavía compactos que buscaban la simetría y la monumentalidad, los edificios se diluyen entre jardines y va teniendo cosas. Fíjense, por ejemplo, estas aulas, qué cosa tan ingeniosa, estas aulas que van creando para cada aula su propio pequeño patio, su cristalera y su salida. Pero lo curioso es que todo esto lo tiene ya el Instituto Escuela antes de la guerra de la colina de los Chocos. En realidad estamos recuperando cosas que ya se sabían y que se habían perdido en los primeros años del franquismo por esa vuelta de la rigidez, el monumentalismo y el clasicismo. Este es el exterior de esas aulas,
estas son estas grandes cristaleras que dan esos espacios para cada aula. Bueno, los espacios, los intermedios se van resolviendo con otras cosas, las salidas de las clases tienen como espacios más anchos. Es un edificio muy bien pensado y estas son las imágenes maravillosas. Fíjense, carpinterías que permiten que no entre lluvia, incluso que llueva, pero mantenga la ventilación. Luminosas estas galerías que circulan entre jardines. El edificio realmente una verdadera joya. Todo el edificio del colegio es una verdadera maravilla lo que tiene. Estas son dos fotos del momento de la inauguración. Y los interiores también con los mosaicos, los dressing, las decoraciones, por supuesto religiosos, pero un edificio con una calidad arquitectónica, en primer orden, los techos estos inclinados que permiten que la parte con un ventanal sea aún más alta y llegue la luz hasta el fondo de las aulas. Gimnasio, volvemos a ver un gimnasio, que eso es muy curioso. Los colegios de la República tenían piscinas por cuestiones de higiene, tenían piscinas y duchas, todos ellos, pero no solían tener gimnasio, tenían terrazas en las que se servía para tomar el sol, pero nunca gimnasio. Los edificios, el gimnasio era un tema, simplemente se hacía en el patio, algún tipo de gimnasia, pero en estos ya vuelve a haber ese gimnasio que hemos visto que el colegio de la Escuela Modelo de 1870 sí tenía un gimnasio. Pues lo hemos recuperado. Y sobre todo este edificio tiene pues una joya, que es la capilla que hace Luis Moya. Tenemos una serie de dibujos preciosos de cómo era esa capilla. Se conservan miles de dibujos de Moya que están conservados en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y están todos los planos, es un paraboloide, es una superficie reglada, es decir, esto es muy curioso porque esta superficie, que luego la verán es totalmente alabeada, en realidad se puede construir toda con trazas rectas, con lo cual se puede hacer un encofrado a base de maderas rectas y acabas teniendo esta superficie. Es esta superficie sorprendentísima de la cubierta. Y este es el interior, este es el momento de inauguración. Fíjense qué curioso que era con sillas en vez de bancos de iglesia, y esta es en la actualidad. El edificio se conserva perfectamente y vemos incluso una solución muy bonita, que todo el techo es de ladrillo visto. Esto es una cubierta de ladrillo porque el modo de construir era construir ese andamio a base de maderos rectos y luego construir una primera capa de ladrillo sobre la que ya se disponían los encofrados, los armados y la capa sucesiva de hormigón y de armaduras. Antes hemos visto esto. Bueno, el edificio anterior es solo un poco anterior. Este no tiene demasiado interés arquitectónico. Estamos de nuevo en un solar constreñido. No con la diferencia que cuando un colegio, aunque sea privado y sea religioso, si tiene un solar pequeño y quieres hacer un colegio grande, pues acabas teniendo lo que te pasa a ti, que acabas teniendo pues, un edificio mucho más denso, no tiene la libertad de esa disposición del pilar, es un edificio pues tiene que orientar a la fuerza aulas hacia el este, porque no tiene más remedio, porque no tiene dónde hacerlo. Tiene el interés de esta escultura de pared, de las hermanas salesianas. Y vamos a ver este que es el edificio, bueno, que ya sabemos lo que pasó con la Basílica Atocha. El espacio se quedó sin construir. Esta es la antigua basílica, se construye exclusivamente la torre del Panteón de Hombres Ilustres. Aquí lo tenemos, cómo se quedó ese solar muchísimos años sin construir, esperando la gran basílica de Estado, la gran basílica que tenía que ser para las ceremonias de Estado y que debía servir para los actos oficiales. No se llega a construir. Y en efecto, entre el año 63 se construye y en el 70 se inaugura este colegio, que es del arquitecto Ramón Andrada Pfeiffer, que es también arquitecto palatino, como lo había sido Repulles Vargas cuando hace el colegio de Alfonso XIII. O sea que estamos en un ciclo. Este colegio tiene interés arquitectónico, no es mala la arquitectura, pero la disposición no es especialmente interesante. Tiene que recurrir a patios interiores, porque también es muy grande para el espacio que ocupa, y tiene una subdivisión interior que no tiene mucho interés. He querido sacar esta tontería porque en efecto se ha hablado de estos colegios, del Arcángel, de todos estos colegios. Esto es curioso, como las guarderías. Hemos arrancado con una casa, la del estudio de la villa, que era una vivienda utilizada como edificio de colegio. Bueno, pues seguimos en este punto, cuando hablamos de los kindergarten, de las guarderías, los jardines de infancia. Pensemos que no se considera ni siquiera un tema escolar. Guardería, ya lo dice la palabra, es para guardar a los niños mientras tú estás en otra cosa. No se trata de que les eduquen. Ahora sí, ahora ya hablamos de escuelas maternales y ahora ya hablamos de unas escuelas porque los niños ya pueden comenzar su proceso educativo en este periodo. Pero bueno, la colonia de la Regalada está llena de colegios. Los chalés en Madrid, muchísimos, se han ido transformando en guarderías y por lo tanto tenemos todos estos colegios que han evolucionado a partir de muchos de ellos de guarderías que bueno, siguen siendo pequeños colegios que disfrutan. Y hemos abierto en realidad los 6 colegios de Retiro con las escuelas Aguirre y vamos a cerrar por porque para mi desgracia no he encontrado nada de un edificio que es interesantísimo en planta. Es interesantísimo porque el arquitecto Luis Vázquez de Castro estaba especializado en arquitectura pedagógica, que parte de una trama hexagonal, que tiene una disposición muy interesante, pero no logro encontrar ninguna documentación sobre este edificio. No logro saber por qué no está, bueno, tiene que estar en alguna parte, pero no lo he encontrado. Los colegios es bastante misterioso porque casi todo ese material acaba en el AGA. Y el AGA es como ¿han visto la arca perdida? Pues es el depósito del final de la arca perdida. Ese es el tipo de las cosas que dan, pero perdida definitivamente para siempre.
Y con esto, bueno, doy por terminada la charla.